Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 7 en su parte número 2, que nos vamos a referir a las decisiones financieras y las inversiones a largo plazo. Con esto terminamos nuestro temario. Vamos a tratar de cerrar el tema con estos conceptos. Y sin más que agregar, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es el apalancamiento y estructura del capital o el método EBIT o EPC. Estos métodos y ya habíamos hablado del apalancamiento y su importancia dentro del el área de las finanzas y el manejo de nuestro líquido, de nuestra liquidez. Entonces, por eso es que los vinculamos con el apalancamiento y el método. Por lo tanto, tenemos que establecer que la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Para calcular la estructura de capital de una empresa basta con estimar el porcentaje que el capital accionario y las deudas representan del valor de la empresa. Entonces, a través de este cálculo entre la estructura del capital, el porcentaje de capital y la deuda representada del valor de la empresa, podemos establecer que tenemos una situación ideal para estimar una situación financiera. Podemos decir cómo está compuesta la empresa en términos financieros y podemos determinar cuál es la viabilidad del endeudamiento, del apalancamiento o de cualquier otra estructura que nosotros deseemos aplicar en beneficio de la empresa y aplicación de las finanzas. Y vamos a establecer que el método EBIT, que es el segundo párrafo que nos interesa, es un dato que indica la capacidad de una empresa para ser rentable, ¿no? Y para generar beneficios. Esto implica que nosotros tenemos que ver diferentes indicadores. Estos indicadores normalmente son los indicadores operativos. Los de cuánto produce, cómo produce, en qué tiempo produce, en qué tiempo vende, en qué tiempo, cuánto duran sus productos, qué opinión tiene el consumidor acerca de la marca, del producto o del grupo de productos, ¿no? Y por lo tanto, qué tanto valor tiene una empresa desde el punto de vista de la solicitud de apalancamientos, esto es, de préstamos. Espero que aquí quede un poquito más claro. Si ustedes hablan de marcas de prestigio, estas marcas normalmente, si quieren pedir un préstamo, no tienen problema. ¿Por qué? Porque su marca es reconocida, porque sus productos son muy buenos, porque su personal es muy eficiente, y empiezas a palomear todos esos datos y en todo sale positivo. Entonces, disculpen la moto, pero bueno, entonces, de alguna otra manera, no hay quien no le preste dinero a esta empresa. Vamos a un ejemplo más terrenal. Ustedes piden dinero y lo pagan. Ustedes piden dinero y lo pagan. Ustedes tienen tarjeta de crédito y la pagan continuamente. Ustedes tienen un saldo favorable de su tarjeta de crédito. Después de 3 años siguen teniendo un manejo responsable de su tarjeta de crédito. Y entonces, ¿qué hace el banco? Les va a dar más crédito. Y luego pasan otros 2 años y ustedes siguen manejando perfectamente bien el crédito. Al 5.º año les va a duplicar lo que les dio en el tercero. Y así se va a ir. ¿Por qué? Porque son sujetos en los que se muestra que ustedes son rentables para manejar el dinero y para pagarlo. Espero que quede claro ese punto. También el método EBIT nos permite establecer las cifras que se obtienen al dividir un determinado ejercicio, el beneficio neto entre el número total de acciones en circulación, para ir determinando qué tan
rentable, ¿no? Siempre debemos analizarlo. Y una de las variables que recibe mucho seguimiento y que afecta el precio de las acciones, esto es la rentabilidad que nosotros tenemos de la empresa, está constituida por sus ganancias, las cuales representan los resultados obtenidos para los propietarios. El método de BIT implica las elecciones de la estructura de capital que incrementa el máximo de los EPS sobre los límites esperados de las ganancias de interés o de impuestos. Y entonces aquí seguimos con otra parte del método BIT que nos estaba estableciendo la rentabilidad desde el punto de vista de los procesos accionarios o de la venta de acciones y cuál es el porcentaje de interés que dichas acciones te regresan. Si se dan cuenta, ya cuando hablamos de elementos a largo plazo en el apalancamiento, en la estructura de capital, forzosamente tenemos que hablar de estructuras mucho más complejas para que nos presten el dinero, ¿no? Para que nos autoricen el crédito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de periodos de más de un año en los que normalmente ya las empresas grandes van a generar periodos de 10, 12, 13 años, 20 años para poder pagar. Entonces, sí hay que tener más cuidado, evidentemente, para la gente que presta dinero, ¿no? Por lo tanto, el método es básicamente la estructura de capital que incrementa al máximo las ganancias por acción sobre el límite esperado de las ganancias antes de los intereses y antes de los impuestos. Ojo que, bueno, en México, en el pasado, algunas empresas, pues, eso se los pasaban pues de largo, ¿no? Porque no pagaban impuestos y evidentemente eso las hacía mucho más rentables, ¿no? Por eso es que luego la gente está enojada, ¿no? Porque, pues, siempre pagar impuestos es pesado y luego si imagínense, yo invertía y no pagaba impuestos, pues mucho mejor, ¿no? Para analizar los efectos de la estructura de capital de una empresa en los rendimientos de los propietarios, consideramos la relación entre las ganancias antes de intereses y antes de los impuestos. Y aquí forzosamente tendríamos que establecer y tendríamos que revisar nuestro estado de pérdidas y ganancias para analizar cuál es el porcentaje que podría generar la empresa o la acción que yo estoy adquiriendo y de alguna otra manera comprar más acciones o comprar menos acciones. Evidentemente cualquier venta de acciones, cualquier solicitud de préstamo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y en varios temas, implica un riesgo. Y este riesgo forzosamente, bueno, pues va implícito con la adquisición de una acción o con la emisión de un préstamo. Y ya vamos a terminar con las políticas de dividendos, ¿no? Donde una política de dividendos de una empresa utiliza la estructura de sus pagos de dividendos a los accionistas. Algunos investigadores sugieren que las políticas de dividendos pueden ser irrelevantes, ¿no? Porque cada quien paga lo que quiere y cada quien se arriesga con lo que quiere. Pero sí es importante que los inversionistas puedan vender una parte de sus acciones o una parte de su bloque de elementos de capital o una parte de sus elementos de financiamiento si necesitan dinero. Pues esto es muy normal. Por lo tanto, las políticas de dividendos se establecen tomando en cuenta los beneficios que conllevan el retener las utilidades y la distribución de estas a través de porcentajes que les van a dar a los inversionistas. Tiene su importancia en la estructura financiera y valor de la empresa, determinando su fortaleza o su debilidad financiera. Por lo tanto, ¿qué características tiene la estructura de dividendos? Bueno, los dividendos son parte de la estructura de una empresa, sin embargo, no están obligados a reembolsar a los accionistas mediante dividendos, mediante un porcentaje. Hay acuerdos dentro de la sociedad que establece que las utilidades se reinviertan y se reinviertan durante ciertos periodos de tiempo.
Y después de este tiempo, 5 o 10 años, la empresa te va a regresar las utilidades acumuladas más un interés, ¿no? Hay ocasiones en que la empresa dice, ¿sabes qué? Por cada 2 años te regreso el 10% de tus dividendos más un porcentaje adicional, más un interés, está bien, ¿no? Y entonces sí es necesario que ustedes, o que cuando ustedes formen una empresa, establezcan esta política de dividendos, o sea, cuánto les vamos a regresar a los socios, a partir de qué condiciones. Y dentro de las políticas de dividendos hay 3 tipos. Y repito, aunque no se está obligado a seguir las políticas de dividendos, porque, o sea, no es necesario si se considera inversionistas así lo deciden. La mayoría de las empresas ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa, evidentemente, para generar más capital, y la gerencia debe decidir sobre los montos del dividendo, el momento y otros factores que influyen en el pago de los mismos. Por lo tanto, existen 3 tipos de políticas de dividendos. La primera es una política de dividendos estable, donde te doy 15% sobre la utilidad neta, ¿no? Una política de dividendos constante, ¿no? Que cada 3 años te dé el 12%. O una política de dividendos residuales. Si hay utilidades, te damos dividendos, ¿no? En ciertos periodos de tiempo. Porque aquí finalmente son acuerdos que se establecen entre los socios y entre la gerencia a partir de las condiciones de la empresa. Normalmente las empresas de nueva creación en sus primeros de 3 a 5 años no te regresan utilidades, no te regresan dividendos, porque bueno, pues están en una situación muy vulnerable. Que eso aplica, y eso también lo tengo que mencionar, eso aplica no solamente para las empresas grandes, las empresas medianas, sino para las microempresas, muchachos. Porque, reitero, a veces queremos que nuestra empresa funcione en 2 años, y en 2 años en términos empresariales es muy, muy, muy poquito tiempo. Por lo tanto, las políticas de dividendos estables, la política establece que el objetivo de la política es el pago de dividendos constantes y predecibles cada año, que es lo que se busca, que es lo que buscan la mayoría de los inversionistas. Ya sea que las ganancias suban o bajen, los inversionistas recibirán un dividendo. El objetivo es alinear las políticas de dividendos con el crecimiento a largo plazo de la empresa, en lugar de una volatilidad trimestral de las ganancias. Ojo, había empresas, y esto creo que era en el pasado, ya tiene mucho que no lo identifico, pero en el pasado había dueños que cada 3 meses querían un porcentaje de ganancias. Y entonces para la empresa era una imposición financiera realmente muy difícil de generar. A partir de los niveles de competencia, a partir de los niveles de saturación de productos, a partir de la saturación de de mercados, las políticas ya no se convierten de esta manera. Por lo tanto, este enfoque le da a los accionistas más certeza sobre el monto y el momento del dividendo, ¿vale? Y entonces siempre hay que tener mucho cuidado en cómo establecemos que obvio, no es obligatorio el pago de dividendo. La política de dividendos constantes es que establece con los inversionistas un aumento o dividendos en los años de bonanza. Esto es en los años de crecimiento, en los años en que todos tenemos dinero. Bajo la política de dividendos constantes, una compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendos cada año. De esta manera, los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía. Si las ganancias aumentan, los inversores obtienen dividendos mayores. Si las ganancias están bajas, los inversores pueden no recibir un dividendo. Y entonces, aquí lo ideal es que me den poquito, pero que me den cada año. El principal inconveniente del método de volatilidad
las ganancias y los dividendos, es difícil planificar financieramente cuando el ingreso por dividendos es altamente volátil. Y entonces aquí lo que se decide es que sea poquito, pero que sea siempre, ¿no? O sea, y entonces aquí los inversionistas dicen, oye, pues sí me conviene, ¿no? Esto se aplica mucho y parece novela, pero cuando tenemos hijos dentro del grupo de accionistas y que se le dé un salario. Y ese salario puede ser muy pequeñito, de 10,000, 12,000 pesos, pero se le va a dar cada mes, ¿no? Y se le está dando, y se le está dando, y se le está dando, y es un dividendo constante, ¿no? Que se puede llegar al acuerdo de que cada 3 meses les des sus 30,000 pesos, sus 40,000 pesos o sus 50,000 pesos constantemente, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, así los dueños de las empresas se olvidan de que los hijos les estén pidiendo lana y de alguna otra manera los obligan a que manejen su dinero y de alguna otra manera se vuelvan responsables. Y esto suena como a telenovela, pero normalmente en el pasado así se hacía, ¿no? Y es una manera conveniente de quitarte a los hijos de los gastos que ellos tienen, porque solamente se van a sujetar a esta cantidad de dinero durante 3 meses. Y ellos sabrán cómo la manejan y cómo la utilizan, ¿no? Pero también se utiliza para los dueños normales que tienen varias empresas, que tienen varias inversiones y que deciden establecer que en una empresa quieren recibir dinero cada 3 meses, aunque sea una cantidad pequeñita, ¿no? Y ya luego vendrían las políticas de dividendos residuales. También es altamente volátil, pero algunos inversores la ven como la única política de dividendos estables. Con una política de dividendos residuales, la compañía paga los dividendos restantes después de que la compañía ha pagado los gastos de capital financiero y de capital de trabajo. Este enfoque es volátil, pero tiene más sentido en términos de operaciones comerciales. Los inversores son quienes invierten en una empresa que justifique su mayor deuda con necesidad de pagar dividendos. Cuando hay, pagamos; cuando no hay, pues con la pena, ¿no? Repito, para empresas de nueva creación. Y aquí tenemos un ejemplo donde el análisis de Kinder Morgan o QM sorprendió, bueno, prácticamente a todo el mundo de inversores, ¿no? De todo el mundo, porque se redujo su pago de dividendos en un 75%. Evidentemente, si me dan menos dinero como inversionista, un inversionista nuevo no va a querer invertir, por lo tanto las acciones caen, ¿no? Más sin embargo, cuando revisaban ya los estados financieros, cuando revisabas la información financiera, identificabas que no tenía problemas financieros. Y entonces, que la empresa era sólida, que la empresa era rentable, que la empresa era exitosa y que no se veían signos de agotamiento de sus productos, ni de sus servicios, ni de ningún elemento, ¿no? Entonces, en este caso, recortó sus dividendos y porque determinó que eran demasiados y esto no le daba estabilidad financiera. Al recortarlos y solamente darte el 25%, dices, sí, me los va a dar en términos residuales, pero me los va a dar porque es una empresa seria y es una empresa estable. Y entonces lo que hace la gente, los grandes inversionistas, es que dicen, compro, porque es una empresa que vale la pena desde el punto de vista estructural y financiero, y no importa que me dé el dividendo cuando haya, aunque sea pequeño, me lo va a seguir dando, es seguro que me lo va a seguir dando. Y son estructuras de capital que se manejan, que se establecen y que funcionan, muchachos. Obviamente, bueno, esto sucede en estructuras financieras muy poderosas de países de primer mundo, donde yo puedo comprar una acción por $15 y después de 3 meses o después de 6 meses me van a regresar $100, ¿no? O sea, me los van a regresar.
Y aquí pues me conviene, ¿no? Porque no gasté mucho y recibo cuando hay en mi cuenta de cheques una cantidad pues considerable de dinero a partir de lo que invertí. Desafortunadamente en México, por la estructura financiera y por la estructura del país, todavía no podemos llegar a esas instancias. Y bueno, ya para cerrar el tema y el temario, siempre tener una decisión de inversión implica una oportunidad, pero implica un riesgo. Eso nunca lo debemos de perder de vista, pero ojo, el riesgo puede minimizarse a partir del conocimiento financiero que ustedes tengan. Es importante que ustedes siempre analicen los números, es importante que analicen las condiciones, es importante que analicen la viabilidad del negocio y que siempre sean muy cautos con el dinero, ¿no? Este es uno de los fundamentos en los cuales una decisión de inversión es importante. Hay ocasiones en que, digo, como cualquier persona gastamos de más, gastamos en cosas que no necesitamos, gastamos en cosas que de repente no nos dan la satisfacción que esperábamos, pero al final, bueno, pues esas son malas decisiones financieras, ¿no? Pero por otro lado, también es evidente que si trabajan, si generan, si establecen, pueden establecer una decisión de inversión basada en el gusto, en la preferencia, en el sentimiento y también es válida. Por lo tanto, sí es importante que nosotros ya en el plano empresarial determinemos la viabilidad del negocio a partir de lo que le vamos a invertir. Algo que le vamos a invertir mucho es porque le vamos a sacar ¿qué? Mucho. Algo que le vamos a invertir poco es porque sabemos que de entrada el regreso va a ser poco. Pero ahí ustedes tendrán la posibilidad de determinar a partir de la cantidad de dinero que ustedes tienen, con cuánto se quieren arriesgar. Por lo tanto, sí es importante que siempre analicen sus decisiones de inversión, ¿no? Sobre todo ustedes que de verdad, y lo reitero cada clase, y lo voy a machacar cada clase, deben de establecer un negocio, de establecer una estrategia que les genere dinero, aunque trabajen el doble, muchachos, ¿no? Entonces, algunas decisiones de inversión, bueno, tener estrategias de ventas a crédito en el caso de productos o en el caso de empresas, planes de crecimiento y expansión de la empresa, ¿no? Decisiones de inversión, niveles de activos fijos y corrientes, ¿no? Estrategias para la adquisición de activos, ¿no? Ya sabemos, edificios, terrenos, casas, equipos, ¿no? Cuenta de banco, etc., etc. Y de algunas decisiones financieras tendremos las inversiones en el equipo, las inversiones en el mercado de dinero, en el mercado de capitales, que en México es difícil, las inversiones de capital de trabajo, las inversiones de capital propio o ajeno, ¿no? Lo que son los préstamos y las opciones de financiamiento. Y esas serán algunas opciones que tenemos para invertir desde el punto de vista del ramo empresarial. También tenemos las decisiones de operaciones, que son las que se refieren a cómo se lleva a cabo una utilización eficiente de los recursos que tienen disponibles las empresas. También es necesario que participen varias áreas de la empresa para elegir las opciones que mejor resulten o que mejor proporcionen el elemento. Algunas decisiones de inversión en operación es el mercado objetivo, otras son las políticas de precios, otras son las políticas de servicios, otras son los volúmenes de activos fijos que en general nos ayudan a mejorar pues, prácticamente la operación de nuestra empresa. También tenemos decisiones sobre los dividendos y las utilidades, donde la decisión de dividendos o utilidades son las que se consideran los dividendos que serán repartidos entre los accionistas de la empresa. Para que esto se lleve a cabo correctamente, la administración debe determinar los siguientes aspectos: el monto de la utilidad que será repartido, la estrategia que se empleará para la división de utilidades, algunos casos cuando el efectivo no es suficiente y se debe determinar la estrategia alternativa para la repartición de utilidades. En general, esos elementos podrán aplicar bien las estadísticas.
Y eso es todo, Por mi muchas parte, gracias, les agradezco su atención.